Vino un fin de semana casi de frío polar. Otra vez, segunda ola de frío polar en lo que va del invierno. Bueno, Gabriel, ¿dónde está la economía hoy? Se desordenó un poco, me parece, las expectativas de tasa y las expectativas de tipo de cambio, y estamos viendo si se logran ordenando. Después no parece haber habido tantos cambios en lo que veníamos viendo en los meses anteriores, digamos, pero sí se desordenó las expectativas de tasa y de tipo de cambio, digamos. El gobierno tuvo un par de reacciones medias contradictorias, si querés, y creo que eso mareó un poco a los agentes económicos y todavía estamos terminando de acomodarnos. La hoja de ruta sigue siendo favorable. Me parece que sí, digamos, el ancla fiscal sigue ahí, la de regulación avanzó mucho, digamos, faltan muchas cosas más, digamos, que probablemente seguirán después de las elecciones, que son fundamentales. Pero me parece que hasta acá las cosas son positivas. Lo que sí me parece es que, las últimas, te diría, 3-4 semanas hubo mucha contradicción en el mensaje económico, digamos, y eso mareó mucho cambiar de variable instrumental o objetivo entre tipo de cambio y tasa de interés, y eso desordenó un poco la cuestión, el afar de las LEFI. Pero está claro, no me quiero apartar de esto, que vos seguís valorando de manera positiva lo hecho, sí, que hay un recorrido que está en el haber del gobierno, un ordenamiento de la macro que finalmente lo que no me gusta del gobierno imponía. Es cuando se enamoran de ciertos... Todos los gobiernos tienen algo de relato, digamos. Sí, el problema es cuando te enamorás del relato, digamos, y te lo crees vos. Cuando dejas de ser pragmático, que hasta acá el gobierno venía siendo bastante algunas pragmático. cosas, con las LEFI no fueron pragmáticos, claramente. Eso es por eso marcas esta inconsistencia de las últimas semanas. Sí, a ver, ni bien salieron del cepo, nosotros salimos de un régimen que era el crawling, digamos, primero el 2%, después del 1% mensual, y pasamos un régimen en el contexto de un acuerdo que se había agotado ese régimen, ¿no? Sí, acordemos lo que fue el primer trimestre, con mucha intervención del central en paralelo, con pérdida de reservas durante el primer trimestre, ese régimen agotado, con un aporte importante del Tesoro, un nuevo acuerdo con el fondo, cambiamos un régimen mejor, digamos, con un régimen monetario más definido de agregados, que no es lo mejor, pero es transitorio, y con un esquema de bandas, y con un aporte muy importante del fondo de 12.000 millones, cambiamos de esquema, y el gobierno empezó intentando forzar, digamos, cierto nivel de posición del tipo de cambio dentro de la banda, renunciando a la acumulación de reservas, digamos, y así se fueron los 2 primeros meses, y ya a fin de junio se empezó a ver que eso cambiaba. ¿Y para vos el cambio es positivo o no? Para mí es positivo, pero es contradictorio y desordenado. A mí prefiero que compren reservas que no compren. Positivo, pero desordenado. Me parece que la comunicación está muy desordenada, digamos. Me parece que porque si vos venís 2 meses diciendo que acumular reservas no es importante, que no viniste a acumular reservas, que no hay relación entre reservas y riesgo país, que son cosas que se dijeron, y después comprás 600 millones en una semana cuando el tipo de cambio se fue casi a 1.300 y estás vendiendo en futuros y subiendo la tasa de interés, es desordenado. Porque aparte podrías haber comprado. Y yo estoy a favor, a favor de que compren, pero es evidente que eso es desordenado y es evidente que el que lo está viendo afuera dice: ¿cómo es la cosa? Correcto. Ahora, más allá de esto, para el que nos está viendo, por ahí se pierde, para aprovecharte aunque sea un par de minutos más. ¿Vos qué estás viendo de la economía? Porque estábamos hablando del consumo que se amesetó, la actividad económica se estancó. La actividad económica, sí, ya desde marzo, te diría, marzo hubo una caída fuerte, en abril recuperó parte de esa caída fuerte, rebotó. Mayo dio plano, digamos, junio da igual o peor que mayo, se frenó el crédito, que era uno de los grandes motores de la recuperación del consumo durable. Cayó en junio el stock de crédito al sector privado en términos reales. Y julio parece que la economía llegó hasta un nivel que en un momento se pensó que era igual al máximo de junio 22, pero después cuando vinieron las correcciones quedó un poquito abajo. Y a partir de ahí se frenó, digamos. Hubo un cambio de régimen en el medio, hubo un ajuste fuerte de las importaciones. Un proceso electoral en marcha. Ahora viene el incertidumbre. Todavía no llegó el incertidumbre. Eso es tal vez... Eso es agosto-septiembre. Sí, eso es tal vez, no sé si lo que más preocupa, pero lamento porque todo esto se produjo antes de que llegue el golpe fuerte de la incertidumbre electoral. Correcto. ¿No? Ahora, ¿imaginás una economía creciendo al 5 y una inflación por debajo del 20 anual este año?
No, este año no. El 5 hay que verlo, hay que ver qué pasa el último trimestre, 4,5, 5. Está bien, no importa. Hay que ver si va a depender del último trimestre, si más cerca de 4,5 o más cerca de 5. ¿Qué pasa después de las elecciones, digamos? Capaz que si fue muy bueno el último trimestre, nos vamos arriba de 5. Correcto. Hoy, si la economía se estanca estos meses, vas a ir acercándote cada vez más al 4,5, digamos. Va a ir bajando la tasa interanual y el promedio anual. ¿Y la inflación? Y la inflación, mira, pareciera que en julio vuelve más cerca del 2% mensual. Podría ser también para agosto eso, tranquilamente, digamos. Venimos con muchos meses estacionales jugando a favor. Julio puede ser un mes donde eso se dé vuelta, digamos, por las vacaciones de invierno, por las heladas, por demás, de todo eso estacional que jugó a favor los meses anteriores se dé vuelta. Y además donde, si bien uno espera que el efecto traslado de la devaluación sea gradual y bajo, las dos cosas, eso no significa que va a ser cero, digamos. No va a ser nulo, va a haber algo. Con lo cual es probable que volvamos a la zona de 2, capaz que no necesariamente 2, 1,9, pero es probable que volvamos a la zona más cercana al 2% mensual, al menos por unos meses. Gabriel, por último, el riesgo país a menos de 400 te permite volver al mercado financiero, está claro. ¿Crees que si en algún momento llega a 500, 550, el gobierno lo va a intentar igual? Puede ser, estamos lejos. El riesgo país tuvo una evolución bastante, digamos, para el gobierno decepcionante este año. Ahora está más cerca de los 800 que los 700. Algo de eso hay en esa decisión de no acumular reservas y forzar un poco las cosas. Ahora queda algo de ruido todavía en la relación con el fondo. El fondo sacó un informe que no fue tan favorable para la Argentina. Si uno bien espera que el staff report sea favorable y terminen destrabando todo. Y ahí quedó un poco de ruido. El mercado me parece que se está tomando un respiro y hay que ver, no creo que antes de las elecciones vuelva, digamos, a menos que las encuestas sean muy favorables, pero tendría que ser una cosa muy contundente. O sea, que no es mi materia, no te puedo decir si va a ser o no porque no es de lo que yo sé. Pero tendría que ser algo muy contundente. Gabriel, como siempre, enorme placer. No, ustedes, gracias por la invitación. Un abrazo y hasta la próxima. Ayer Milei dio cuenta de eso, se van a llevar una gran sorpresa en octubre, dijo en Córdoba. Bueno, hablemos del caso Guisoni.